Buen día para todos. Nos gozamos la mañana de hoy y damos gracias a nuestro Señor por su misericordia. Nuestro Señor ha sido bueno y su gracia ha estado con nosotros. Le enviamos nuestro saludo hasta donde usted esté. Estamos preparados la mañana de hoy para estar un tiempo en la presencia del Señor, en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias al Señor, su misericordia ha sido extraordinaria. Hemos estado orando en estas últimas horas por lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Huracanes, el huracán ETA que entró por Centroamérica, directamente por Nicaragua. Casos que están, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos. Un nuevo presidente se va a elegir. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27 dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esa frase es la que quiero rescatar. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mucha gente está turbada ahora mismo en diferentes partes del mundo porque en algunos lugares hay violencia, en otros lugares hay pobreza extrema, en otros lugares como Nicaragua está entrando y entró ayer este huracán, y en otros lugares hay problemas políticos, en otros lugares hay circunstancias de diferentes índoles, pero que hace que el corazón se turbe, que hace que las personas se turben con todo esto, y su corazón está turbado. Su corazón está turbado, lamentablemente. Y muchas personas están entrando en zozobra, en desesperación. Están entrando en lo que el Señor nos dejó escrito en Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En medio de esta circunstancia que está pasando el mundo, debemos de tener la paz que solo Cristo da. La paz que no es circunstancial, la paz que no depende del momento que estamos viviendo, la paz que solo nuestro Dios, nuestro Rey y Señor nos está dando, mis amados hermanos. Debemos tener paz en medio de esta circunstancia. Cualquiera que sea la situación que usted está pasando, el Señor te dice esta mañana: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. El Señor está en absoluto control. Ahora hay que entender algo. Lo que está pasando ahora en el mundo no es para espantarse, ni es para extrañarse. Si usted ha leído la palabra o la ha oído la palabra, es necesario que esta palabra se cumpla. Es necesario que esta palabra sea determinada como tal. Es decir, lo que está escrito en la Biblia debe de cumplirse. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 10, libro de Lucas. Pero gran palabra la que el Señor nos da en Juan 14, 27, cuando dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón. Ahora hay que entender algo, mi amado hermano. En medio de todo este tumulto que está pasando en el mundo, que es necesario que se cumpla esta palabra, que es necesario que el Señor lleve a cabo todo esto, este cumplimiento de su palabra. El pueblo del Señor debe estar plenamente en confianza. El pueblo del Señor debe estar plenamente en convicción de la palabra. El pueblo de Dios debe estar plenamente confiado, porque todo lo que el Señor dejó escrito se está cumpliendo, y nuestra redención como hombres de Dios, nuestra redención como mujeres de Dios, nuestra redención como hijos de Dios está cerca. Cristo viene muy pronto por su pueblo. Esto que está pasando en el mundo son alarmas de prudencia, de preparación para los hijos del Señor y para los que creen en su nombre, para los que están confiados en el Señor. Por eso no se debe turbar su corazón con todo lo que está pasando en el mundo. Al contrario, ahora es cuando más debemos humillarnos al Señor. Ahora es cuando más debemos buscar su palabra, buscar a Dios en santidad y enfocarnos en una sola cosa. Nuestra redención como hijos del Señor está cerca. Hoy en Estados Unidos, esta semana es crucial por las elecciones de un nuevo presidente. Un presidente que está en contra del homosexualismo y el otro presidente que está a favor del homosexualismo. En Guatemala están por vetar un hospital que se iba a hacer para hacer abortos gratuitos. Eso era darle permiso a los jóvenes para que pudieran tener relaciones ilícitas y que después de salir embarazados, que no había ningún problema, que podían abortar cuando ellos querían. Un huracán en Centroamérica, violencia en México, problemas políticos en todo el mundo, terremoto en Grecia y en Turquía. Todo lo que está sucediendo en el mundo roba la paz, aunque el enfoque de Juan 14:27, el Señor dice: tengan paz, yo no la doy como la da el mundo. Y el mundo se va a tambalear, y el mundo se está tambaleando, y el mundo está llorando, y el mundo está en decadencia, y la gente del mundo está sucumbiendo ante todo lo que está pasando. Pero el Señor le dice a su pueblo: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. El Señor no solo está en control de todo lo que está pasando en el mundo. El Señor no solo tiene la plena capacidad de control en todo el mundo, sino también le está hablando a su pueblo: no se turbe vuestro corazón, tengan paz, no tengan miedo, el Señor está en control. Mucha gente me escribe en estos días sobre las situaciones del mundo. Aún se pondrán más feas, aún se pondrán más difíciles, pero es ahí cuando entra la paz que el Espíritu Santo da a nuestro corazón. Es ahí cuando el Espíritu Santo entra al control de nuestra vida. Es ahí cuando el Espíritu Santo nos da su gracia, nos da su paz y nos sostiene. Porque es allí cuando nosotros entendemos algo. El Señor viene pronto por su pueblo. El Señor viene pronto por su iglesia. Ahora es cuando la iglesia tiene que estar en oración. Ahora es cuando la iglesia tiene que estar en búsqueda. Ahora es cuando la iglesia debe someterse a la santidad, a la consagración con Dios. Ahora es cuando la iglesia debe estar en comunión con el Espíritu del Señor. Ahora es cuando la iglesia debe estar sometida a la oración, a la búsqueda, porque su redención está cerca. El Señor viene pronto por su pueblo.
No sé qué situación está usted pasando, ni qué circunstancia está sucediendo en la vida ahora suya, ahora mismo, pero necesitamos entender algo. La paz de Cristo está con nosotros. No se turbe nuestro corazón. No tengamos miedo de lo que está sucediendo en el mundo. Entendamos una cosa: cuando veamos guerra, cuando veamos rumores de guerra, cuando veamos lo que está sucediendo en el mundo, entendamos que nuestra redención, nuestro Señor, viene pronto por su iglesia. Él está próximo a venir por su pueblo. Él viene pronto por los que creen en su nombre, por los que esperan en su nombre, por los que estamos sometidos al Señor. Cristo pronto viene por su iglesia. Por supuesto que Él no dejó escrito en la Biblia cuándo iba a venir. Pero en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 10, Él dejó escrito ciertas alertas. Él dejó escrito ciertas condicionantes de su preciosa venida. Y el Señor está próximo a venir por su pueblo. Cristo viene pronto por aquel que esté preparado, aquel que esté en comunión con el Señor, aquel que esté en santidad con el Señor. Yo oro porque la santidad de Dios te visite. Oro porque la gloria del Señor te visite. Oro porque hay en ti un espíritu de oración, una gracia para santificarte, una gracia para estar en comunión con el Espíritu Santo, un deseo en tu espíritu por agradarlo a Él, por vivir en justicia, por vivir en santidad, por vivir conforme a su corazón. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo, que esté en el corazón de los hijos del Señor ese amor por vivir en santidad con Dios ante un mundo terrible que estamos viviendo. Un mundo terrible que está trayéndose en destrucción y está viviendo como se le da la gana. No se turbe su corazón. Aún cosas terribles van a suceder en el mundo. Aún cosas difíciles van a suceder en el mundo. Pida misericordia y cobertura sobre su familia. Pida misericordia y cobertura sobre los suyos. Porque aún cosas terribles están por suceder y suscitarse en el mundo. Aún cosas mayores, peores de las que estamos viviendo, están suscitándose ya en diferentes partes del mundo. Es necesario que la iglesia de Jesucristo esté cubierta con su preciosa sangre, en el nombre maravilloso de Jesús, por el poder bendito de su palabra. Cubra su vida por la sangre del Señor. Cubra su vida en oración, cubra su vida en clamor, cubra su vida en búsqueda, cubra su vida con la sangre poderosa de Jesucristo. Porque usted no sabe la llegada de lo que pueda suceder, de lo que está pasando en todo el mundo. Y pasos dejo, y pasos doy, dice el Señor. Y yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe su corazón. No tenga miedo. Tenga la cobertura del Señor. Van a haber guerras, más terremotos, más tormentos, más huracanes como el que acaba de entrar en parte de Centroamérica. Más sucesos sociales, violencias y todo lo que está pasando en el mundo viene aún más terrible en todo el mundo. En Europa, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Norteamérica, aún la circunstancia será más peor. Pero bendito el que está confiado en el Señor.
Bendito el que está tomado de la mano maravillosa del Dios de la gloria. Bendito el que está aferrado y el que está tomado en Cristo Jesús. Bendito los que confían en el Señor. Viene sobre Guatemala la agenda progresista. La agenda progresista es la que quiso entrar esta semana como un proyecto de un hospital para promover los abortos voluntarios en Guatemala. Las Naciones Unidas va a impulsar una agenda en todo el mundo. Y los países que ayudan económicamente a países pequeños como los centroamericanos, va a forzarlos a adoptar leyes que están en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la aceptación de la agenda homosexual, los casamientos de dos personas del mismo sexo. Eso va a traer como resultado que homosexuales estén adoptando niños como hijos. Eso va a hacer que en Guatemala y varias partes del mundo vayan a aceptar, como lo que estaba a punto de suceder en Guatemala, la aceptación de hospitales donde promuevan abortos voluntarios, donde una chica puede provocarse un aborto simplemente por el hecho de no querer tener ese bebé en su vientre. Nos dan la potestad de decidir en nuestra vida, nuestra propia vida, cuando es el Señor el que la decide en nosotros. Es la agenda mundial en todo el mundo. Es la agenda mundial en todo el mundo. Porque por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Impresionante. Y esta es la agenda del diablo en todo el mundo. Por eso hoy es más necesario que nunca la oración del creyente, el clamor del creyente, que el creyente se meta con el Señor, que el creyente esté en comunión con Cristo, que el creyente esté aferrado a Jesucristo con todo lo que está pasando en el mundo y esté en paz. No se turbe vuestro corazón. Hay señales de la venida gloriosa de Cristo Jesús sobre nosotros. Hay señales de Jesucristo sobre nuestra vida. El Señor no solo está próximo a venir, sino viene por una iglesia sin mancha, viene por una iglesia sin arruga. Yo lamento con todo mi corazón que en medio de todo lo que está pasando hayan personas que todavía no quieran vivir en santidad, que hayan personas que todavía no quieran estar en comunión con el Señor, hayan personas que todavía no quieran sujetarse al Dios de la gloria. Lamentamos que en medio de todo este tumulto hay gente que no quiera ver que Jesucristo viene muy pronto. Ahora, no solo es esperar la venida de Cristo, no solo es estar a la expectativa. Hay que vivir en santidad, hay que vivir en consagración. Su palabra misma dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esta mañana que usted ya está levantado, tenga un tiempo de oración con el Señor. Tenga un tiempo de sometimiento al Dios de la gloria. Tenga un tiempo para estar en su presencia. Tenga un tiempo para pedirle a Dios que le enseñe a vivir en santidad, a vivir en consagración, a vivir conforme a su voluntad. Pida en su corazón que Dios le dé la oportunidad de agradarle, de hacer su voluntad. De hacer su voluntad. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas por su iglesia, por su pueblo. Y Cristo no viene por todos. Cristo viene por los escogidos. Cristo viene por los que han
querido vivir bajo su gobierno, bajo su santidad, bajo su consagración, bajo su llamado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Estemos a la expectativa de lo que está pasando en el mundo. Toda la expectativa. Hoy nos levantamos temprano para orar por las elecciones en Estados Unidos. Por las elecciones en Estados Unidos. Hay un presidente en Estados Unidos que conoce a Dios. Quizás no como nosotros. No lo conoce como nosotros. Pero el hombre le cree a Dios. Vetó bastantes leyes en Estados Unidos, que es la agenda progresista de los homosexuales. El otro presidente, si llega a la presidencia de Estados Unidos, va a legalizar todas las cosas de la agenda progresista en Estados Unidos. Pero ¿por qué nos importa Estados Unidos en estas elecciones? Nos importa Estados Unidos en estas elecciones porque varios países como Centroamérica, Guatemala especialmente, dependen de la economía estadounidense. Sin la economía estadounidense, Guatemala no puede subsistir como nación. Entonces, si Estados Unidos viene y le impone a Guatemala una ley, Guatemala debe de adoptarla sí o sí por la influencia comercial que ejerce Estados Unidos sobre estos países. Una cosa tremenda. Por eso estamos orando porque Dios intervenga en las elecciones de Estados Unidos. Que Dios traiga su gracia en las elecciones de Estados Unidos. Oramos por Centroamérica, también por los huracanes que están viniendo. Oramos por la violencia en México, que Dios tenga misericordia. Oramos por países como Cuba, como Venezuela, como la economía de Argentina. Oramos por diferentes países de Europa. Una oleada nuevamente de infecciones. El COVID-19 trajo nuevamente confinamientos sobre España, confinamientos sobre Italia y otros países. Hay otros países que están abogando por la vacuna. En otros lugares no han podido intervenir en todo el sistema político que está pasando. Aunque usted no lo quiera ver y aunque mucha gente no lo quiera ver, el Señor viene pronto por su iglesia. Pero mientras Cristo venga, preparemos nuestra alma. Estemos en oración, estemos en búsqueda, estemos en clamor. Busquemos su rostro y su presencia. Yo le invito hoy a usted, cuando esta transmisión se termine, porque quise grabar este mensaje para usted, metámonos en oración, metámonos en búsqueda, metámonos en clamor. Busquemos el rostro bendito del Todopoderoso. Busquemos su gracia. Busquemos a Dios en santidad, porque sin santidad no veremos al Señor. En todo lo que está pasando en el mundo, meditemos en la palabra, en todo lo que está escrito. Pero también metámonos en oración. Busquemos a Dios en santidad. Dios bendiga a los que se reportan de las naciones. Dígame, ¿qué nación tiene paz actualmente ahora? Todas las naciones. Está terrible lo que está pasando en el mundo. Dios bendiga a la gente que se está reportando de Italia, de España. Ellos están viendo de cerca todo lo que está pasando en Europa. Nosotros estamos viendo de cerca lo que pasa en Norteamérica, en Centroamérica y parte de Latinoamérica. Esto no es para preocuparse, por supuesto. Esto es para gozarse y alegrarse, porque nuestra redención está cerca. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, mis amados, lo único que va a importar no es la buena casa que tuviste.
Al final de todo esto, lo único que va a importar no es el poder que tuviste, ni la influencia, sino cuánto tiempo aprovechaste para salvar tu alma, para salvar tu vida. Cuánto tiempo aprovechaste para buscar al Señor en oración. Cuánto tiempo aprovechaste para estar en su presencia. Al final de todo esto, esto es lo que más va a importar. Busque al Señor en oración. Busque al Señor en búsqueda. Busque al Señor en clamor. La gente que está aferrada a Cristo sabe que su palabra está en cumplimiento, que su palabra se está cumpliendo, que su palabra se está haciendo vida en nuestros corazones. Y ahora es cuando más que nunca debemos estar en oración, debemos estar en clamor. Quise hacer esta grabación para que nos unamos todos en oración por Centroamérica, por lo que está pasando en todo Centroamérica, por las elecciones de Estados Unidos, por la situación en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Dios bendiga a Leonel Ramírez en Granada, España. Una bendición. Saludos a los hermanos. Hay muchos hermanos de Latinoamérica, de toda América, viviendo en España. Y qué bueno que estén influyendo en ese país. España es uno de los países más ateos, más incrédulos, más abusivos en contra del Evangelio. En ese lugar, España. Impresionante. Pero el Señor se encargó de llevar bastantes latinos a España que invadieron España. Y hoy están hablando la palabra y muchos españoles se van a salvar. El Señor también llevó a muchas personas a otros países de Europa. Llevó también gente a Italia, que allí hablarán la palabra. Y el Señor alcanzará por su misericordia. Creemos eso firmemente. A varios españoles y habría gente europea que hace tiempo fueron los países invadidos por el cristianismo, pero hoy, en este siglo, son países que lamentablemente en su mayoría son ateos, otros idólatras. Pero el Señor traerá salvación sobre esos lugares para la gloria del Señor. Mientras estaba descansando en mi sueño, el Señor habla a mi espíritu y me dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Ni tengan miedo. El Señor está pronto por venir con su pueblo, por su iglesia. Les animo a estar en oración, a estar en búsqueda, a estar en clamor. Les animo a amar la santidad y la consagración, para que busquemos a Dios por sobre todas las cosas, para que nos humillemos ante su presencia y busquemos su rostro, y preparémonos nosotros y nuestra familia para ser arrebatados en su presencia cuando el Señor decida venir por nosotros. Que Dios me lo bendiga, mis amados. Quise hacer esta grabación para platicar con ustedes de todo lo que está pasando en el mundo y de no espantarse y no tener miedo. Tener la paz de Dios en medio de toda esta circunstancia, porque la paz está en control absolutamente de todo, de nosotros, de nuestra familia. Y damos gracias a Dios por eso, porque su misericordia está con nosotros. En Guatemala, muchos sectores empezaron a contraponerse o a dar peso a un hospital que se iba a poner, donde se iban a provocar abortos gratis en Guatemala. El presidente guatemalteco tuvo que pronunciarse al respecto. Tuvo que pronunciarse al respecto porque sintió la presión de varios sectores cristianos en Guatemala, gente que está a favor de la vida, gente que cree en la familia, gente que cree en el patrón bíblico de la vida en Guatemala. Y gracias a Dios por eso. Pero esto cada día se va a poner más fuerte, va a haber más proyectos de ley a favor, por ejemplo, del homosexualismo,
del matrimonio igualitario en diferentes partes del mundo, especialmente en Guatemala. Y cada día la agenda progresista, esta agenda que viene de Bill Gates, de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala, en el mundo, y la agenda del infierno en todo el mundo. Pero la iglesia está orando, la iglesia está clamando. La iglesia está buscando la presencia del Señor. La iglesia se está haciendo presente a través de la búsqueda. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hoy estamos orando por Estados Unidos, porque Dios intervenga en las elecciones del país más poderoso del mundo, el que más influye en todo el mundo. Lloramos por este país, porque Dios tenga misericordia de las elecciones en Estados Unidos. Estamos orando por Centroamérica también, por los países que están siendo afectados por este huracán llamado ETA. Oramos porque Dios guarde en su mano poderosa a estos países en el nombre de Jesucristo. Oro por aquellos países. Aquí en Guatemala se desató una ola de violencia terrible. Muertes por todos lados. Muertes por todos lados. Niños secuestrados. Niños arrebatados de su familia. Muerte terrible. La gente espantada con todo lo que está sucediendo. Pero mi Biblia dice que es necesario que todo esto acontezca. Que no hay por qué temer, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, que el Señor nos cubre con su sangre. Pero por sobre todo eso hay que entender una cosa. Papá pronto viene por su iglesia, para el que esté listo, para el que esté preparado. Que Dios me lo bendiga, mis amados. Les deseo un día extraordinario a ustedes, un día bendecido, y que la gracia y la bendición del Señor esté sobre usted. Hasta la próxima.